Muy buenos días, alumnos de sexto básico. Esta semana continuamos con la clase número 4 ya de ciencias naturales. Ya, el objetivo de la clase de esta semana es analizar el proceso de fotosíntesis a partir de la materia inorgánica. Es importante, chiquillos, que comprendamos súper bien la fotosíntesis porque es la base de esta unidad, ya que gracias a la energía y la materia que entrega ella, nos permite realizar la interacción entre los diferentes ecosistemas. Y cuando hablo de ecosistemas me refiero a los seres vivos herbívoros, carnívoros u omnívoros, incluso a los descomponedores que devuelven materia y energía hacia la Tierra. Por ese motivo, chiquillos, hoy día vamos a analizar este contexto, ¿ya? Y vamos a decir, ya que en primera instancia, a partir del dibujo que usted está observando, ahí podemos reconocer los agentes externos e internos que trabajan dentro de la fotosíntesis. Dentro de lo externo tenemos el dióxido de carbono y tenemos la energía luminosa. Ya dentro de los internos tenemos el oxígeno, ya tenemos el agua y tenemos la clorofila. También, como producto de esto, tenemos la glucosa, que es la que entregamos o la que entregan los fotosintéticos hacia los otros niveles tróficos. Como usted observa en la imagen, tenemos la observación de la lupa, donde podemos ver los cloroplastos, que son estas partículas muy pequeñas, ya que son la estructura interna que contienen los vegetales de hojas verdes, donde se desarrolla la fotosíntesis y contienen clorofila. ¿Ya? La clorofila es aquella que permite sintetizar el dióxido de carbono y la luz solar y además realizar una reacción química para que la savia bruta se convierta en savia elaborada. Luego podemos decir entonces que la fotosíntesis es un proceso en el cual los seres vivos fotosintéticos permiten trabajar ya con la luz solar el dióxido de carbono y producir su propio alimento gracias a la clorofila, que son los pigmentos verdes que se encuentran en las hojas de los organismos autótrofos, ya que también hemos hablado en la clase anterior de los quimiosintéticos. Como usted puede ver, ahí la fotosíntesis es un proceso de transformación de energía de la luz del sol en energía química. Para ello, consiste básicamente en elaborar la elaboración de azúcar, que la conocemos como glucosa, a partir del dióxido de carbono, minerales y agua que le ayudan a la luz solar. Cuando hablamos de minerales y agua nos referimos a la savia bruta. Abajito tenemos la reacción química de la fotosíntesis. Tenemos el dióxido de carbono que reacciona frente al agua y ellos reaccionan frente a la luz, dando como producto hidrato de carbono, oxígeno, ¿ya? Y glucosa. Luego tenemos quienes influyen en los factores en la fotosíntesis. ¿Quiénes permiten esto? La fotosíntesis está considerada por 5 principales factores, siendo ellos la luz, la energía solar, el agua que se encuentra en las raíces y va hacia la hoja, el dióxido de carbono que le toma del exterior, los pigmentos o la clorofila que se encuentra dentro de la hoja y la temperatura, que también influyen en el proceso fotosintético. Ahí está el objetivo y en la redacción está claramente explicado cómo trabajan cada uno de ellos. Luego tenemos fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso el cual está constituido por dos grandes fases. Una, fase fotoquímica o reacción de Hill o fase luminosa que ocurre en el día. Para que se dé esta fase, las plantas deben absorber la luz solar. Las plantas absorben la luz a través de sustancias llamadas pigmentos, donde está la clorofila. Entre todos ellos se puede destacar el proceso ya o la pigmentación clorofilada, que es el pigmento de color verde que se encuentra en el interior de los cloroplastos de la célula vegetal. Por lo tanto, esta ocurre en el día. La fase de fijación del dióxido de carbono o ciclo de Calvin. ¿Por qué ciclo de Calvin? Porque Calvin descubrió que los organismos autótrofos realizaban una fase de fijación del CO2 o dióxido de carbono. Corresponde
Corresponde a lo que anteriormente se conocía como fase oscura. Ahora se llama fase de fijación del dióxido de carbono. Hoy en día se prefiere omitir este término al haberse aceptado que este proceso necesita también de la luz, porque antiguamente se decía que solamente lo hacían durante la noche, pero a través de las investigaciones de los diferentes científicos se dieron cuenta que para que ocurriera esta fase oscura también era importante la luz solar, ¿ya? Para poder llevar a cabo este proceso o ciclo, cloroplasto ocurre dentro del estoma y convierte el dióxido de carbono ya o lo transforma en su interior a través de la absorción del agua, ya que permite hidratar y romper los enlaces del dióxido de carbono. Para que pueda darse este proceso se deberá utilizar los materiales elaborados en la anterior fase. Por lo tanto, tenemos que utilizar las pigmentaciones, la luz solar, ya para poder desarrollar este proceso y convertir la savia bruta en savia elaborada. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? La fotosíntesis se produce principalmente en las hojas de las plantas, ya aunque en menor proporción puede producirse en los tallos, especialmente en algunas plantas que han sufrido adaptaciones, como los cactus y las plantas ya que tienen características diferentes o tienen sus hojas reestructuradas. Las hojas constan fundamentalmente de las siguientes partes. Epidermis. La epidermis es la capa externa de la hoja que cubre tanto el haz como por el enves. Mesófilo. El mesófilo es la capa media de la hoja. Los haces vasculares son los canales que, en forma de venas, permiten el transporte de sustancias nutritivas y agua. ¿Dónde se encuentran ellos? Al reverso de la hoja. Ahí usted va a ver las heces o básculas. Los estomas son una especie de agujeros o válvulas que permiten en el intercambio de gases. ¿Cómo lo vemos eso? Eso lo vemos a través del microscopio y se encuentran en la misma hoja, ya dentro de la epidermis de la hoja, es decir, de la piel. Luego, las plantas, la nutrición, la fotosíntesis y la respiración. En ese cuadrito estamos explicando el proceso y qué ocurre en cada una de las fases de la fotosíntesis. Ingreso de materia y energía a las plantas. Sabemos que las plantas son productores, por lo tanto, gracias a la fotosíntesis ellos pueden almacenar azúcares o glucosa. Sabemos que principalmente se caracterizan los organismos autótrofos que realizan su propio alimento, es que son capaces de elaborar nutrientes a partir del proceso de fotosíntesis y no necesitan ingerir alimentos como lo hacemos los heterótrofos. En el caso de las plantas, la fuente mediante el cual las plantas producen sus nutrientes se denomina fotosíntesis. Para lograr esto, las plantas captan varias sustancias del ambiente, agua, sales minerales, dióxido de carbono, etc., para poder desarrollar la fotosíntesis. Luego, almacenamiento y materia y energía de las plantas. ¿Dónde se almacena? En las células vegetales. Podríamos decir que en el cloroplasto. Sabemos que las plantas captan la energía luminosa mediante la pigmentación del color verde llamado clorofila. Ahí está observado a nivel microscópico, chicos. Por favor, dibújenlo en su cuaderno. Recuerden que esta es materia que debe estar en el cuaderno. Estas sustancias se encuentran en el interior de los órganos denominados cloroplastos. Y luego tenemos el proceso de fotosíntesis a través de los agentes internos y externos, ya que trabajan en ella y cómo ellos pueden ayudarnos a convertir la savia bruta en savia elaborada. Y como actividad de retroalimentación, ya ustedes van a averiguar el aporte de 4 científicos ya que han trabajado en base a la fotosíntesis y que han descubierto. Hacia mi mano izquierda les puse un ejemplo. Tenemos ahí que en 1881 el biólogo alemán Theodor Eigerman descubrió dentro de los pigmentos de las hojas
pequeños filamentos que los denominó cloroplastos y explicó qué ocurría con ellos en el proceso de fotosíntesis. Asimismo, usted tiene que investigar 4 de ellos. Los puede escribir en el cuaderno y me manda las fotitos y haga el dibujo de qué fue lo que descubrió él y cómo lo hizo, cuál fue el proceso, cómo logró llegar a esa deducción, ¿ya? Y ha sido parte un poco de la investigación de la fotosíntesis. Muy bien, chiquillos, es un placer hablarles el día lunes. Cualquier consulta, por favor, a mi WhatsApp o a mi correo, o me pueden llamar como lo han hecho varios alumnos. Espero también que los alumnos que tienen cosas pendientes, por favor, se pongan al día, ya porque nos queda muy poco tiempo y esta semana tenemos reunión. Chao, 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 chao.